Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, hoy invitamos a un experto latinoamericano que nos ayudará a entender el complejo sistema en el que vivimos, cómo está siendo alterado por las actividades humanas y qué podemos hacer para evitar un colapso. En un mundo golpeado por el cambio climático, experiencias con cocodrilos, bosques y manglares nos han enseñado que aprovechar la biodiversidad al mismo tiempo que cuidamos de ella es posible. Pero se trata de una misión contrarreloj en la que primero debemos conocer cuáles son las principales amenazas que enfrenta la diversidad biológica. A continuación conversaremos sobre todo esto con el biólogo Ezequiel Benítez Díaz. Él es director general de Cooperación Internacional e Implementación en la CONABIO, institución mexicana que es reconocida como una de las mejores del mundo en el tema de conservación y uso de la biodiversidad. Pero antes de ir de lleno con él, los invito a dar un breve repaso a la actualidad climática global. 2/3 de las especies de árboles que habitan en el bosque atlántico se encuentran en riesgo de desaparecer debido a la deforestación, reveló un nuevo estudio publicado en la revista Science. Este bioma es uno de los más biodiversos del mundo y dentro de sus fronteras se concentra el 35% de la población humana de Sudamérica. La extensión del bosque atlántico oscila entre 28 y 30 millones de hectáreas distribuidas en 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina. De acuerdo con un reporte de SciDev.net, los autores de la investigación descubrieron que 13 de sus especies endémicas o exclusivas ya se han extinguido. Otros científicos han advertido que cada una de esas pérdidas puede desencadenar un efecto cascada con consecuencias impredecibles. El bosque atlántico brinda múltiples servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de agua, la mitigación de desastres y la regulación del clima, los cuales se ven comprometidos con la deforestación. Los ecosistemas están desplazándose debido al cambio climático, lo cual supone pérdidas económicas que recientemente fueron cuantificadas por país con base en su capital natural. Este se define como el conjunto de bienes y servicios que provee la naturaleza. Algunos, como la madera, son comerciables y otros, como los beneficios mentales de una caminata por el bosque, no tienen un valor en el mercado. De acuerdo con un nuevo estudio publicado en Nature, estos últimos se reducirán 9.2% antes de que termine el actual siglo. El capital natural de mercado también decrecerá, pero lo hará en una proporción de 1.3%. Bernardo Bastien Olvera, investigador postdoctoral de la Universidad de California, San Diego, y autor principal del análisis, explicó a Reporte Climático que el detrimento exacerbará las inequidades económicas entre países, ya que el 90% de los daños al Producto Interno Bruto se concentrarán en la mitad más pobre del mundo. Las áreas naturales protegidas son espacios geográficos claramente definidos que se gestionan con medios legales para lograr la conservación de los ecosistemas, sus servicios ambientales y los valores culturales asociados a la biodiversidad. Existen desde hace más de 150 años y, aunque no han sido creadas para regular el clima, hoy se sabe que son excelentes instrumentos de mitigación del calentamiento global. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Maryland, los bosques protegidos ayudan a mantener atrapada una cantidad de carbono casi equivalente a los gases de efecto invernadero que emite el mundo completo durante un año. Esta conclusión proviene de un análisis de millones de datos satelitales de la cobertura forestal en 3 dimensiones aportados por la NASA. Y es un recordatorio de que en la lucha contra el cambio climático, las áreas naturales protegidas son nuestras grandes aliadas. México y toda Latinoamérica deben ser reconocidos como un gran reservorio de naturaleza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esta parte del mundo alberga alrededor del 60% de la vida terrestre y acuática de todo el planeta.
cifra que, aunque impresionante, está lejos de dibujar toda la riqueza y abundancia de seres vivos en nuestra región. América Latina es una de las zonas más ricas en todo el planeta. Podemos ver que sigue teniendo un gran patrimonio natural. Tenemos varios países megadiversos. De los 12 países megadiversos, además de México, tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil. Pese a ser poseedora de dicho tesoro, Latinoamérica enfrenta, al igual que las otras regiones del mundo, una pérdida de diversidad biológica nunca antes registrada. Estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la Tierra desde que el ser humano existe en el planeta. Nunca habíamos perdido tantas especies, tanta biodiversidad en tan poco tiempo. Hay una evaluación reciente que hizo la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y pues nos manda datos muy contradictorios, ¿no? En el sentido de que si bien en los últimos 50 años la población humana ha aumentado el doble, la economía global ha aumentado 4 veces y el comercio internacional ha aumentado 10 veces, todo esto ha sido a costa de nuestros recursos naturales, ¿no? Hoy día tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción. Es tal la magnitud y velocidad de esta desaparición que se le ha denominado ya la sexta extinción masiva, un fenómeno semejante al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Una de las causas de aquel evento fue la caída de un enorme meteorito, pero para el suceso actual las explicaciones son muy distintas. Que por un lado es la pérdida de hábitats, tanto terrestres como marinos, aguas interiores. También tenemos la contaminación de diversas fuentes, tanto en agua como en aire, como en suelos. Tenemos la sobreexplotación, que muchas veces va acompañada del tráfico de especies. Tenemos el cambio climático y las especies invasoras. Los efectos de estas causas han sido medidas con precisión y Ezequiel Benítez nos da algunos ejemplos. 3/4 partes de toda la superficie terrestre en el planeta ha sido modificada severamente. 23% de los suelos ya no son fértiles por malas prácticas de agricultura, ¿sí? Por ejemplo. Y 1/3 de los océanos también ya han sido modificados de manera muy importante. Los datos son alarmantes, pero la respuesta del planeta lo es mucho más. Veamos qué sucede en el caso del cambio climático. Nos estamos enfrentando ahora a una nueva versión, una nueva etapa de la impredictibilidad climática. Antes más o menos teníamos establecidas las temporadas, que si las de lluvias, que si las secas, las estaciones, pero ahorita estamos encontrando que en horas estamos teniendo fenómenos climáticos extremos. Todo esto sí está llevando a un empobrecimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida en el planeta y para el bienestar humano. Se ha reportado, por ejemplo, que más de la mitad de estos servicios están degradados como consecuencia de las actividades humanas, destrucción que pronto llegará a un punto de no retorno. Y la extinción es para siempre, ¿no? Si tenemos hoy día 1 millón de especies en peligro de extinción, esto es algo grave. Todas estas especies son como ladrillos de un gran muro que estamos perdiendo y en cualquier momento esto puede colapsar. Evitar esta catástrofe requiere de medidas urgentes y efectivas, pero ¿hacia dónde debemos dirigir todos nuestros esfuerzos? Ezequiel Benítez comparte con nosotros algunas claves. Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el impacto que estamos teniendo de forma cotidiana en nuestra biodiversidad y reducir esas presiones al mínimo, que van desde el consumo de energía excesivo, desde el consumo de agua, desde nuestros patrones de producción y de consumo de alimentos. El planeta ahorita tiene más de 7,000 millones de seres humanos y se estima que en 20 años estaremos ya cerca de 9,000 seres humanos. Entonces, todos requieren de energía, de alimento, de cobijo, de medicamentos, y todo esto lo tiene que producir el planeta. Toda la producción que tenemos, tanto en infraestructura como en aparatos, como en vehículos, estoy hablando de manufacturas, estoy hablando de agricultura, estoy hablando de la pesca, estoy hablando de la minería, estoy hablando de la producción energética. Todos estos patrones tienen que cambiar, buscando impactar lo menos posible o encontrando
alternativas que sean más amigables con la biodiversidad. Esto significa que en todos y cada uno de los sectores productivos debemos integrar la conservación con un uso sostenible de los recursos, estrategia que requiere de la participación política y ciudadana. Ese tipo de cambios que dependen, en este caso, de las secretarías de Agricultura, de las secretarías de Energía, de otras áreas de los gobiernos que van más allá del sector ambiental, para que colaboremos y que hagamos este cambio, ¿no? Además del trabajo individual, personal de cada uno de nosotros, de ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos tirando. No podemos seguir tirando el 30% de todo el alimento que se produce en el mundo. Pero si existen soluciones, ¿por qué la pérdida de la biodiversidad parece no tener fin? La respuesta está en fenómenos sociales como la inclusión y la justicia social. Estamos reconociendo a nivel de las Naciones Unidas que pues tuvimos una década perdida en biodiversidad porque los compromisos de las 20 metas de Aichi para el periodo 2010-2020, ningún país lo pudo lograr. Y una de las causas que se mencionan es la falta de inclusión. Que la toma de decisiones no solamente sea por parte de los gobiernos que tienen muchas limitaciones, como si la biodiversidad sería un problema nada más de los gobiernos. Se necesita asegurar la participación activa, no solo en las negociaciones, sino en el día a día a la hora de tomar decisiones, de los agricultores, de los pescadores, de los que manejan los bosques, pero también de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los adultos, de los jóvenes. Y no solamente es la sociedad civil en general, sino también la participación del sector privado. Los empresarios, el sector financiero tienen que hacer cambios importantes y serios para entrar en una espiral positiva con la biodiversidad. Semanalmente aquí convergen las voces de especialistas latinoamericanos que nos ayudan a reflexionar sobre los temas ambientales que nos competen a todos, como la protección de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos y, por supuesto, la alteración del clima. Cada día, más de 150 especies de seres vivos desaparecen para siempre de la faz de la Tierra. ¿Cuáles son las causas de esta pérdida? ¿Cómo se relaciona con el cambio climático y qué puede hacer la ciudadanía para evitarla? Hoy conversaremos al respecto con Carlos Galindo, experto en comunicación de la ciencia, quien desde México nos compartirá la experiencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, una de las instituciones más exitosas en su tipo en el mundo. La crisis climática es un fenómeno muy tangible. Se nota y se siente en los veranos cada vez más largos, en los incendios forestales cada vez más frecuentes o en los huracanes cada vez más intensos. Pero hay otro problema que, si bien no es tan visible, es igual de grave y se entreteje con los cambios en el clima global. Hablamos de la pérdida de la biodiversidad, que hoy por hoy se manifiesta en forma de enorme extinción. La sexta extinción que actualmente estamos escuchando se refiere a la pérdida masiva de especies, que es similar a las 5 pérdidas anteriores que ha habido en la historia de la vida en el planeta. Los eventos a los que se refiere Carlos Galindo son los siguientes: la extinción masiva de hace 440 millones de años, cuando una glaciación terminó con el 85% de los organismos. La desaparición 370 millones de años atrás de 3/4 partes de la vida, detonada probablemente por un intenso vulcanismo. La mayor extinción jamás conocida, en la que solo sobrevivió el 4% de las especies oceánicas hace 250 millones de años. La denominada Gran Muerte, que golpeó al 80% de la biodiversidad en mar y tierra hace 250 millones de años. La extinción masiva más famosa de todas, que acelerada por el impacto de un asteroide acabó
65 millones de años atrás con el 76% de las especies del mundo, incluidos los dinosaurios. Esas 5 extinciones masivas, pues que conocemos en los libros de texto, que son los casos que han sucedido a través de las eras geológicas, tienen todas una relación con fenómenos naturales y particularmente con cambios climáticos, ¿no? Eso es lo interesante, que tienen esa catástrofes geológicas, meteoritos, pero también cambios climáticos. Estos 5 sucesos tienen una segunda característica en común que nos explica Carlos Galindo. Después de las primeras 5 extinciones, la vida se ha diversificado de una manera impresionante. Estamos en el periodo del planeta con más diversidad de especies. Y cada extinción pues da lugar a nuevas oportunidades, a nuevos nichos y a una diversificación de especies. Sin embargo, algo muy distinto está ocurriendo con la 6ª extinción masiva. Hemos ido perdiendo en el registro histórico ya de los últimos 500 años, una gran cantidad de especies se han extinguido y todas, sin lugar a dudas, han sido a causa de nuestras actividades, algunas por sobreexplotación, por contaminación, porque destruimos su hábitat, porque introducimos especies de otros lugares y hay competencia, depredación, parasitismo. Todas estas actividades humanas son las que están amenazando o extinguiendo a las especies. Como resultado, más del 75% de las áreas terrestres del planeta ha sido alterado severamente por la humanidad y la cifra en el caso de los mares alcanza el 66%. Tenemos en México pues ya identificadas alrededor de 2.500 especies, aproximadamente un poquito más, enlistadas en una lista roja, ¿no? En nuestra norma oficial 059 de especies en riesgo. Y esa lista nos dice cuáles son las especies pues, que están en situación más precaria y en las cuales tenemos que poner mucha atención para poder mantenerlas o restaurarlas, ¿no? Pero, ¿es realmente posible liberar a las especies de las garras de la extinción? Una de las cosas interesantes es que la naturaleza es muy resiliente. Si tú le das oportunidad, las poblaciones pueden recuperarse, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer tanto, pues más que darles esa oportunidad para que pues se vuelvan a distribuir en sus hábitats, vuelvan a tener poblaciones. Esto demanda voluntad política, compromiso por parte de los científicos y también participación de la ciudadanía. Me gusta pensar en que el cambio climático es el resultado de la contaminación, del exceso de producción de gases de invernadero y de la destrucción de los ecosistemas que podrían captar esos gases, ¿no? Entonces, esos dos factores, que son los factores de pérdida de la biodiversidad, pues son los mismos que generan el aumento en la temperatura y los cambios climáticos. Esto no es responsabilidad del gobierno, de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos a una especie en riesgo cerca de nosotros. Dicha concientización es precisamente lo que promueve la CONABIO en el caso mexicano. Tratamos de que la gente conozca cuál es el impacto de sus acciones diarias. No decirles, allá hay un cambio climático, las especies se están extinguiendo, porque yo te puedo decir, yo no voy a cazar jaguares a Campeche, tampoco corto árboles en Oaxaca, entonces digo, ¿yo qué tengo que ver? Yo soy un urbanita que me porto bien. Y sin embargo, todos los días me alimento, todos los días desperdicio agua. Al alimentarme con cultivos que se generan con insecticidas y con fertilizantes, comida lo que llamamos no orgánica, estoy teniendo un impacto todos los días.
La clave de la labor de instituciones como la Conavio es el conocimiento. Veamos por qué. Para que la sociedad valore la naturaleza, que es algo que hemos perdido esa valoración por falta de contacto, básicamente. Crecemos en centros urbanos en donde hay poca naturaleza y pensamos que todo viene ya del supermercado. Es muy poco esa relación que tenemos, y entonces consideramos que para valorar algo, para quererlo, para conservarlo, necesita uno conocerlo. Todos ahora escuchamos que México es un país megadiverso, pero para llegar a decir esas palabras se han requerido cientos de años. O sea, ¿cómo sabes tú cuántas especies hay en un país? ¿Cómo sabes tú cuántas de esas son endémicas? Porque el término megadiverso tiene como el criterio principal que ese país tenga más de 5,000 especies de plantas endémicas. El concepto de endemismo significa que las especies en cuestión solo se encuentran en un sitio en particular, es decir, tienen una distribución geográfica natural limitada, como algún lago, determinado tipo de selva o cierta región montañosa. Y para poder decir que México es megadiverso, pues tienes que compararlo con otros países, ¿no? Entonces no es hasta recientemente que hemos podido juntar toda esta información, que son millones de registros de especies de plantas y animales, para poder hacer ese tipo de comparaciones. Responder a la pregunta ¿qué es lo que hay en un lugar? Constituye una tarea titánica para cualquier institución. Por ello, la Conavio ha implementado proyectos de ciencia ciudadana que Carlos Galindo describe a continuación. La sociedad puede participar, puede contribuir a generar el conocimiento sobre la naturaleza, y lo está haciendo de una manera increíble a través de lo que llamamos ciencia ciudadana, ciencia colaborativa, ciencia participativa, que es básicamente la participación de la sociedad en el quehacer de la ciencia. ¿Cuál es el quehacer de la ciencia? Pues la ciencia empieza con las observaciones. Empezamos a observar, nos planteamos preguntas, nos planteamos explicaciones potenciales, que son las hipótesis. De ahí vamos a tomar información, hacer experimentos, y en todo este proceso que termina en la comunicación de resultados, la sociedad puede participar de diferentes maneras. El desafío, porque hay públicos que tienen pues una autoridad, un potencial para hacer políticas públicas con esa información, pero al mismo tiempo hay públicos, una persona que tiene un rancho o una comunidad, un ejido que está manejando su propia naturaleza de manera forestal, de manera agrícola, también es un tomador de decisiones. Y por eso es que hay que buscar cuáles son las maneras pues más efectivas de que la información llegue a las personas. En México, gracias a estas iniciativas de la Conavio, es uno de los países que pone a disposición del público la mayor cantidad de información sobre la naturaleza. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos.